el cuidado de Dios. No te olvides las bendiciones de Dios. La única manera de ver, de que las personas, la única manera de ver personas cambiadas es cuando tú cambias. Tú quieres ver a una persona que está alrededor tuyo cambiada. Tú cambias. Y cuando tú cambias, esa persona automáticamente va a cambiar. Porque entonces va a tener que actuar de una manera diferente. Otra palabra, si yo utilizo el martillo y estoy martillando a la persona, no, tú tienes que cambiar en esta área, tienes que cambiarla porque la tienes que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa estrategia nunca va a servir. Pero si en una situación dada yo hago los cambios correspondientes que Dios quiere que yo haga en esa situación dada, y yo soy fiel a la obediencia de la revelación que Dios me ha dado en esa situación, invariablemente esa persona en cuestión va a cambiar. Wow. Hay una situación que pasó en la casa de nosotros con uno de nuestros hijos, que nosotros veíamos que él vivía apartado de nosotros emocionalmente, y era debido a ciertos tipos de conducta y comportamiento que nosotros como padres estábamos teniendo, y la razón de su alejamiento no era culpa de él, era la culpa de nosotros. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso y cambiamos nuestras actitudes y nuestro parecer con respecto a este hijo, es interesante que su vida cambió en cuestión de pocos días. ¡Wow! Lo que hace cuando nosotros tenemos un comportamiento de una gente madura espiritualmente, y cuando somos maduros también emocionalmente. El quejarse es un hábito. Los hábitos son rotos cuando lo reemplazamos con otra cosa. Agarra toda queja negativa y reemplázala con comentarios positivos. A Efesios 4:29, aquí aparece un principio bíblico bien claro. Tan difícil conseguir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí habla el apóstol Pablo que en vez de hablar aquellas palabras que no edifican, que nosotros vayamos a utilizar aquellas palabras que se edifican. En otras palabras, no solamente te quedes callado para que tú evites decir palabras no deseadas, sino que cuando tú vayas a abrir la boca, habla palabras que vayan a edificar. Ahora, otra cosa que hay que hacer es controla tu ira interna. Argumentar. Tienes un espíritu de combatir con los demás. Una cosa es de que seas cuidadoso en lidiar diferencias con los demás. Inevitablemente, en cualquier tipo de relación, siempre vamos a tener personas que vayan a pensar o actuar diferentemente a nosotros. Eso es totalmente invariable. Pero que nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios en cómo poder lidiar correctamente y poder edificar aún en la presencia de esa diferencia. Ni la queja ni la murmuración son herramientas que Dios nos ha dado para poder lidiar con las diferencias de los demás. Es interesante, hay un concepto que he estado pensando en estos días. Cualquier herramienta no bíblica que yo use, cualquier tipo de comportamiento no bíblico que yo aplico en mi vida, ahí no está la bendición de Dios. Y lo que uno está haciendo es de que uno está actuando independientemente de Dios y que por lo tanto uno va a tener que sufrir las consecuencias.
Cuando yo conozco un principio bíblico y lo practico regularmente en mi vida, entonces yo sí puedo estar seguro y garantizado de que Dios va a poner su bendición en esa conducta que yo tiempo, y ahí va a haber progreso. Amén. Todo tipo de comportamiento, todo tipo de conducta, todo tipo de hecho que está aparte de esa conducta o de comportamiento que Dios ha puesto en la palabra, nosotros estamos haciendo de que Dios esté totalmente ausente, y que por lo tanto nosotros no podemos esperar absolutamente de ninguna manera que nosotros vayamos a ver los resultados que nosotros deseamos. Entonces yo tengo dos maneras en poder escoger en la manera como yo lidio con las personas: en la manera como Dios dice o en la manera carnal que yo lo hago. Y esa opción la tengo yo. Si yo quiero actuar de una manera carnal, si yo quiero tener una actitud de murmuración y de contienda, el Señor dice: tú, todo lo que tú vas a sembrar es lo que tú vas a recoger. Si tú siembras en la carne, ¿qué es lo que tú vas a recoger? Destrucción. Si yo estoy utilizando herramientas carnales, si yo estoy utilizando herramientas humanas en poder lidiar con una situación en particular, yo no puedo esperar en ninguna manera que esa situación se solucione. Nunca, nunca, nunca. Yo debo entender el principio bíblico, yo debo entender qué es lo que Dios espera de mí y exige de mí en una situación dada, para que en tal caso que yo lo pueda practicar, aunque muchas veces yo tenga que morderme la lengua. Entonces, cuando Dios está conmigo, es entonces que ese comportamiento va a producir fruto. Pero que ustedes saben lo que nos pasa a cada uno de nosotros los cristianos. Nosotros tenemos la capacidad de poder disfrazar nuestra carnalidad con cuestiones espirituales. En otras palabras, es como si yo comprara una lata de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, y adentro está totalmente vacía. Por afuera aparece muy bonito, pero que por dentro está totalmente hueco. Y yo espero, y juro y perjuro que mi situación va a cambiar. ¡Mentira! No funciona así. Eso es lo que nosotros debemos entender. No funciona así. La carne no funciona. La carne es sinónimo de destrucción. Gálatas capítulo 5 lo dice claramente: el que siembra para la carne va a recoger destrucción. Wow. Eso es tan seguro como 1 más 1 es igual a 2. Ahora, si estás verdaderamente resentido, no te quedes con la boca callada. Confronta a esa persona y hazle saber a esa persona: tú me lastimaste, tú me heriste, tú me maltrataste. Pero hacerlo, como dice la palabra, de una manera mansa, con un espíritu de mansedumbre, con una actitud de querer reconciliarse con esa persona. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros en su palabra. Y a esa persona a quienes nosotros estamos confrontando, lo tenemos que ver como hermanos en nuestra fe. Y ya para concluir, es que nosotros debemos desarrollar una actitud de agradecimiento en todo. Vamos a concluir con este versículo, 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios perfecto para con tu vida? Que tú le des las gracias a Dios en Todo. todo. ¿Qué significa todo? Toda situación. Las cosas que a mí me agradan. No solamente eso. Las cosas que me desagradan. Claro que sí. Las cosas que me ponen incómodo. Definitivamente sí. Aquellas cosas que a mí me sacan la carne, como lo dice ahí, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad perfecta de Dios para con tu vida. Amén. Y era como yo estaba explicando hace 2 semanas atrás, ¿por qué el Señor permite que yo pase una situación que hace que yo reaccione con una actitud de murmuración, de queja o de contienda?
es porque el Señor sabe, el Señor ha permitido esa situación porque hay algo que Él quiere edificar particularmente en mi vida personal. Si el Señor está permitiendo una situación conflictiva que yo estoy pasando es con el propósito principalmente de que hay un trabajo muy particular que Dios quiere llevar a cabo particularmente en una área en mi vida. Por eso es que el Señor ha permitido de que eso lo esté pasando yo. Que si el Señor quiere edificar y cambiar a aquellas personas que están alrededor, definitivamente sí. Pero yo creo que la manera como nosotros nos tenemos que enfocar es, en vez de que esta situación es para que la otra persona cambie, esta situación el Señor la ha permitido para que yo cambie. Porque ¿qué posibilidad hay de que la otra persona cambie? Posiblemente nunca. Pasan semanas, meses y años y de repente su comportamiento es tan deficiente como siempre ha sido, posiblemente peor. Teniendo mi esperanza, ¿no? de que esa persona va a cambiar. No, esa situación comprometedora Dios la permitió para que tú cambies. Primero tú y después la persona con quien tú estás teniendo un problema. O aquella situación de que tú te sientes incómodo. Eso es secundario. Primero que todo, preocúpate por tu vida y luego, preocúpate por los demás. Un versículo que me ha estado viniendo mucho a la mente es este versículo en el libro de Mateo que dice, es cuando el Señor Jesucristo dice, hipócrita, ¿cómo es de que tú le quieres quitar la pajita en el ojo de tu hermano cuando lo que tú tienes es una viga de 10 pies de altura en tu ojo? Y lo que el Señor está diciendo es, primero que todo, preocúpate de tu vida. Primero que todo, preocúpate de esa deficiencia que tú tienes en tu vida y luego, preocúpate en tú poder sanar la vida de la otra persona. Eso está en el Sermón del Monte, entre el 5 y el 7, por ahí. Por ahí. Sí, entre el 5 y el 7, por ejemplo. Así que eso Wow. es todo por hoy. Wow. ¿Ya estás quejando? Ya me estoy... Ya te estás quejando. Ay, Dios mío, ay. Me procedo. Sí.